Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Sosaya. Bienvenidos nuevamente en esta ocasión en Conexión Digital. Y ahorita vamos a hablar acerca de la inteligencia conversacional para generar resultados extraordinarios. Estoy segura que esta información va a ser de gran valía para todos ustedes, porque ¿qué significa resultados extraordinarios? Y tal vez creemos que conversamos de forma inteligente, pero ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de este tema. Para ello, hemos invitado un experto que es sumamente conocedor de conversaciones, un gran amigo a quien admiro bastante. Él es Eduardo Turnbull, él es socio fundador de Turnbull Coaching y Consulting, con 30 años de experiencia ofreciendo programas de entrenamiento, consultoría y coaching en comunicación efectiva, liderazgo generativo, trabajo en equipo, marketing táctico, procesos de ventas centrados en el cliente, planeación y efectividad organizacional. Es conferencista y entrenador internacional de países como México, Brasil, Argentina, España, Alemania y Estados Unidos, entre otros. Ha participado en la certificación internacional de coaching ejecutivo en el Tecnológico de Monterrey, pero actualmente también es parte del equipo de instructores de esa certificación de la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente forma parte también del equipo de ULAP Consultores y ha trabajado con más de 200 empresas, dentro de las que destacan FedEx, PepsiCo, Oracle, Faurecia, Volkswagen y de todos los giros, ¿verdad, Eduardo? Bienvenido. Gracias, Mariana, muchísimas gracias por esta invitación pues saludo a todas las personas que vayan a ver esta entrevista, me da muchísimo gusto. Gracias. Gracias a ti, Eduardo, por decir que sí y sobre todo por permitirnos escuchar y compartir todos tus conocimientos y experiencia. En verdad, todo lo que les acabamos de compartir o que les acabo de compartir de él es mínimo con todo el conocimiento y sobre todo estos vínculos que tú has generado a lo largo de tu experiencia, de tu historia con diferentes líderes. Y es así, Eduardo, como me gustaría comenzar. Cuando hablamos de inteligencia conversacional, ¿a qué te refieres? Decía yo, de repente creemos que ya sabemos conversar, que es lo básico. ¿Pero qué significa inteligencia conversacional, Eduardo? Pues mira, brevemente te cuento una historia y eso tiene que ver con 1986. Me acuerdo muchísimo que un amigo muy querido me dijo, oye, te invito a un curso, a un taller de comunicación. Fíjate, ya son más de 30 años, Mariana. Dije, ¿comunicación yo? O sea, no necesito ningún curso de comunicación. Y bueno, como era un gran amigo, me dijo, oye, te invito, si no te gusta, yo pago el curso. Entonces fui al curso y fue impresionante, la verdad. En ese caso fueron 3 días en donde me di cuenta de que no escuchaba, de que no me conectaba emocionalmente, de que no hacía peticiones claras, de que no generaba compromisos, de que no gestionaba bien mis emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue un impacto tan grande, Mariana, que le he dedicado 30 años de mi vida a seguir estudiando esos temas y bueno, a practicarlos, como tú sabes, a dar programas en empresas y universidades. Y tiene que ver con esta capacidad realmente de coordinar acciones, de generar pasión, de generar compromiso, bienestar, y todo tiene que ver con el lenguaje y las conversaciones que utilizamos. Entonces, yo creo que es eso, y también me di cuenta, y sigue siendo así, que hay una gran área de ceguera hoy en día en términos de estas competencias conversacionales transversales y sobre todo para los líderes que han sido la mayoría entrenados en cuestiones duras, técnicas, ¿no? Finanzas, procesos, ingeniería, etcétera. Pero en la medida que van subiendo en las organizaciones o tienen gente a su cargo, la capacidad de generar sentido y todo esto que te comenté se vuelve fundamental. Y parte de la pregunta que yo les hago o les he hecho en los últimos 30 años es si yo les he preguntado por qué te pagan y todo el mundo me dice por dar resultados, por lo que hago, etcétera, pero nadie me ha contestado por las conversaciones que tengo, porque son esas conversaciones que generan compromiso, que generan pasión, que generan acciones comprometidas, generan resultados. Entonces, está llegando al mercado, yo creo, hay mucha investigación desde la filosofía, neurociencias y de otras ramas, es la importancia del lenguaje y las conversaciones. Entonces, Eduardo, un poquito para resumir, diríamos que esta inteligencia conversacional es saber tener las conversaciones adecuadas, que tú muchas veces lo has mencionado. Si nos pagan por sostener conversaciones, ¿qué tipo de conversaciones deberíamos tener en las organizaciones para tener esos resultados? Hay un gran número de conversaciones porque todo ocurre en el lenguaje. Nietzsche decía que el agua es al pez como el lenguaje del ser humano, ¿no?
El pez habita en el agua, es su hábitat, pero no lo ve, ¿no? Se da cuenta cuando lo sacan de ahí. Entonces, hablando de conversaciones, hay muchísimas, pero por ejemplo, conversaciones que veo que muchas veces hacen falta es conversar sobre lo que realmente nos importa, sobre lo que queremos cuidar. Me ha tocado conversar con directores de compañías en donde se quejan, por ejemplo, me han dicho, oye, estoy muy frustrado porque a mis directores no les preocupa la calidad, por ejemplo. Entonces le he dicho, oye, ¿tú has conversado con tus directores de la importancia que tiene para ti la calidad? Dice, claro que no, o sea, eso es algo que es obvio y evidente y ya lo deberían de saber. Pues no, no hay nada obvio ni evidente, tenemos que sacar del contexto de obviedad. Entonces, una conversación de lo que queremos cuidar, de lo que es importante para nosotros con el equipo, por ejemplo, o con los demás, es una conversación muy importante. Otra conversación importante es conversar de cómo conversamos. Muy pocos equipos con los que yo he trabajado tienen la práctica de conversar de cómo conversan. Es decir, que el equipo se pregunte, ¿nos estamos escuchando? ¿Estamos haciendo preguntas poderosas? ¿Estamos conversando sobre lo importante? ¿Estamos haciendo peticiones efectivas? ¿Estamos generando compromisos responsables? ¿Estamos fundamentando nuestras opiniones? Estamos haciendo un feedback constructivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conversar sobre lo que conversamos. Otro tema se llaman conversaciones para la acción y tiene que ver con todo el tema de ser competentes haciendo peticiones, haciendo ofertas, generando compromisos responsables. Yo hablo de tres tipos de compromisos, ¿no? Hay compromisos que son compromisos criminales. Por ejemplo, en el acto de prometer o de comprometerme sé que no voy a cumplir, ¿no? Otros son compromisos muy superficiales. Claro que sí, te lo mando mañana, te lo entrego tal día, etcétera, yo te llamo, en donde no sabemos realmente si vamos o no o tenemos los recursos y la capacidad para comprometernos. Y otros son compromisos responsables. Trabajamos muchísimo en hacer compromisos responsables porque están conectados con la confianza. Y veo un gran problema de desconfianza hoy en día en las organizaciones y una de ellas tiene que ver con estas conversaciones para generar compromisos y acuerdos que verdaderamente se cumplan. Otras de las conversaciones que tenemos son conversaciones de ejecución, conversaciones ya de ejecución en donde el dar feedback, el aprender a hacer reclamos productivos. Por ejemplo, he visto en estos últimos 20 años en donde, por ejemplo, alguien no cumple un compromiso, entonces la otra persona tiene como 3 o 4 opciones. Una es, que es muy común, desafortunadamente, es enojarse, gritar, etcétera. La otra es no decir nada, el otro extremo es tragarse la frustración y el enojo. La otra es quejarse. Mucho del radiopasillo y eso y de las quejas tiene que ver con las conversaciones que no tenemos. Y la otra es hacer reclamos productivos, reclamos generativos que generen aprendizaje, que generen conciencia, que nos permitan recomprometernos, que generen nuevas prácticas y que hagan que las cosas ocurran, que podamos aprender en la ejecución cómo manejamos las emociones, la gestión emocional, cómo manejamos los imprevistos, cómo utilizar los errores y los imprevistos, las cosas inesperadas para aprender, para generar nuevas prácticas, generar nuevos conocimientos, para innovar. Y esas son las conversaciones y las conversaciones sobre resultados también, son conversaciones de aprendizaje y resultados. Entonces, te estoy dando como 5 categorías o dominios conversacionales, pero todo ocurre en conversaciones de ventas, esta es una entrevista, conversaciones de finanzas, conversaciones de innovación, conversaciones de factibilidad. Literalmente todo ocurre en conversaciones. Y me encantó todo esto que nos dijiste, Eduardo, pero la verdad cubre muchos temas, ¿no? Y ahorita estaba yo pensando, ¿y por dónde comenzamos? ¿Cuál debería ser esta conversación crucial que deberíamos sostener con los equipos con este tema de liderazgo? ¿Cuál de todas estas 5 conversaciones o por cómo comenzamos? Si no son las conversaciones, ¿cómo comienzo en esta inteligencia conversacional, Eduardo? Pues yo creo que conversar sobre qué conversaciones están haciendo falta. Para mí, el líder es alguien que cuida las conversaciones del equipo. O sea, un líder es alguien que está cuidando qué conversaciones faltan, qué conversaciones se dan, qué no se dan, cuáles se dan a tiempo, se dan de forma efectiva o no. Entonces, abrir una conversación de chicos, conversemos de cómo conversamos, ¿no? Qué tanto nos escuchamos, qué tanto preguntamos versus decir,
qué tanto fundamentamos nuestras opiniones, etcétera, etcétera, nuestros juicios, qué tan competentes somos haciendo peticiones efectivas. Empezar a conversar sobre cómo conversamos, empezar a conversar sobre lo importante. Yo en general cuento esta anécdota de los 4 albañiles, ¿no? Digo que había 4 albañiles poniendo ladrillos. Y entonces al primero le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y dijo, pues, ¿qué no ves que estoy poniendo ladrillos? Casi ofendido. Es evidente, ¿no? Al segundo le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy construyendo una barda. El tercero le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy construyendo una catedral. Y al cuarto le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y dice, yo estoy generando aquí un espacio para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Los 4 hacen lo mismo, y el tema no es lo que hago, sino el por qué o el para qué hago lo que hago. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los 4 tendrá más pasión, más compromiso? ¿Cuál de los 4 su trabajo tendrá más sentido? Entonces, empezar a conversar sobre lo que nos importa, lo que queremos cuidar. Un día estaba yo trabajando con una empresa muy grande en México y tenía un equipo de como de unos 24 directores. Inicié la conversación preguntándoles, ¿qué quieren cuidar? ¿Qué es lo que es importante para ustedes? Y el socio, dueño, fundador, CEO de la compañía levanta la mano y dice, Eduardo, ¿cómo que crees importante para nosotros? Para nosotros lo más importante es el flujo de caja, el EBITDA, el valor de la acción, como 5 indicadores que son muy importantes, pero son importantes para él, para los inversionistas, para los accionistas, pero no necesariamente importantes para los clientes, los usuarios finales, ¿no? De los productos y servicios, etcétera. Entonces, los puse en 4 grupos de 6 personas y los puse a trabajar y respondan qué es importante para ustedes, qué quieren cuidar, etcétera. Y hicieron diagramas de Chicago, etcétera. Les di 1 hora y hicieron presentaciones cada equipo. Salieron cosas increíbles. La calidad del servicio, las personas, el clima laboral, la experiencia del cliente, bla, bla, bla. Entonces, si cuidamos lo importante, los resultados se van a dar de manera natural y generativa. He trabajado con varias compañías en la industria automotriz, con todo esto, en donde no nos hemos metido a temas de indicadores de scrap, rotación, calidad, etcétera, los indicadores duros. Y después de hacer estos programas hemos tenido un impacto brutal o muy importante en los indicadores duros. O sea, en mi experiencia no es un problema tecnológico, sino es un problema de esta inteligencia conversacional, porque es que a través de las conversaciones generamos todo esto, ¿no? Generamos compromiso, acciones responsables, resultados, bienestar, confianza, innovación. Para mí la innovación es una conversación de posibilidades. Eduardo, y mencionabas, ¿no? Los puntos o retos que debe tener el liderazgo, es saber qué conversaciones sostenemos como equipo o en la organización. ¿Tú crees que estamos listos a nivel cultural para abrirnos a conversar? Porque esto implica, lo mencionabas en un principio, en una escucha atenta, en el reflexionar mis aportaciones, en gestionar mis emociones. ¿Estaremos listos para sostener este tipo de conversaciones o simplemente mejor me quedo callado, no hago ni reclamos ni nada, que muchas veces son estos silencios, ¿no? Que así nos llevan a vivir dentro de la organización? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo estamos en ese nivel de madurez cultural, social, para tener ese tipo de conversaciones? Yo creo que es algo que está llegando al mercado, aunque la inteligencia emocional ya tiene bastante tiempo, ¿no? Desde Goleman, etcétera, pero la inteligencia conversacional es algo nuevo. Acuñado por Judith Glaser. Judith Glaser es una persona que lleva 30 años investigando en neurociencias. Tiene un libro que se llama Inteligencia Conversacional que les recomiendo leer. Entonces, desde las neurociencias, Judith Glaser dice, por ejemplo, que en menos de un segundo, en 0.07 segundos, de manera inconsciente, yo determino si quiero o no tener una conversación con alguien. Menos de un segundo, y eso es a nivel límbico, no es a nivel, digamos, prefrontal. Y parte de lo que, entonces, empezar a generar conciencia con toda esta investigación científica desde neurociencias, neurobiología. Llevo 30 años dando estos programas, están muy basados en temas de filosofía del lenguaje, de enfoques sistémicos, etcétera, y yo no entendía por qué, literalmente no entendía por qué teníamos resultados tan extraordinarios, tan increíbles. Y ahora ya entiendo, desde el punto de vista, por ejemplo, en una conversación yo puedo generar cortisol, que además está de moda, ¿no? Adrenalina. Cuando
cuando descalifico a alguien, cuando no lo veo, cuando tengo una postura arrogante, cuando doy mis opiniones, cuando no escucho, cuando doy órdenes, cuando, etcétera, etcétera. Genero cortisol. Y lo que pasa el cortisol es que me bloquea el acceso, digamos, a la parte prefrontal, al neocórtex, donde hay como 10 funciones que nos hacen seres inteligentes, ¿no? La parte de la razón, la parte de la planeación, la parte de la confianza, el bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy bloqueado literalmente, el cortisol me pone en el tema de fight or flight, como dicen en inglés, como de atacar, de huir o de paralizar. He estado con directores de compañías que me dicen, Eduardo, no puedo creer, me veo todos los días al espejo y me digo, no puedo ser tan tonto. Claro, utilizando otra palabra que no voy a usar aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? No, es que si el cortisol se queda por tiempo en nuestro sistema, baja como 10 puntos el IQ. Entonces, literalmente las personas están trabajando a un porcentaje mucho más bajo de su capacidad. Entonces, ¿cómo podemos a través de las conversaciones generar posibilidades de escucharnos, vernos, considerarnos, negociar, acordar, comprometernos, etcétera, para en las conversaciones generar dopamina, endorfinas, oxitocina, etcétera? Estos neuroquímicos que nos van a poner en el mejor estado. Si nosotros cuidamos de las personas van a cuidar de los resultados. Estamos tan preocupados cuidando los resultados y descuidando a las personas. Entonces, yo sí creo que hay un movimiento de lo que se llama early adopters, ¿no? E innovadores en la curva. Está llegando esto al mercado, ya tiene más de casi 40 años, esto inicia en los 80s, donde estamos cada vez más conscientes por todos los estudios de neurobiología, neurogénesis, etcétera, 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 neurociencias, de que esto es importantísimo, es un must. Es decir, si quiero tener mejores resultados, tiene que haber bienestar. Está la NOM 35, está el tema de cómo generamos. Para mí, lo más importante de un líder, es cuidar el entorno y generar ambientes de confianza, ambientes donde las personas se sientan cuidadas, protegidas, seguras, llenas de dopamina, oxitocina, etcétera, porque de forma natural van a ser mucho más creativos, van a estar con mucho más salud, y van a tener resultados extraordinarios. El no tener estas conversaciones o el estar en conversaciones tóxicas con cortisol permanentemente genera enfermedades, genera infartos, baja el sistema inmunológico. Y he estado en empresas donde han habido decesos de tanta estrés, ¿no? Y de tanta ansiedad y depresión y demás. Entonces, yo creo que la inteligencia conversacional, las conversaciones que tenemos con nosotros y con los demás son fundamentales. Y justo ahí quería apuntar algo, Eduardo, pues las conversaciones que tengo conmigo también, ¿no? Porque ahorita que decías de este ejecutivo, ¿qué me estoy diciendo a mí? Y mi diálogo interno de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, cómo estamos, qué pasó. Y a partir de ese diálogo yo sostengo conversaciones con el otro. Si yo estoy viviendo un nivel de mucho estrés, esa va a ser la conversación o el clima emocional de ese encuentro, ¿no? Completamente. Y tiene que ver también con cuando hablamos del lenguaje, de nuestro sistema de creencias, ¿no? Los programas que hacemos de coaching y estos programas organizacionales que hacemos de inteligencia conversacional, etcétera, es como que empiecen también a revisar su sistema de creencias, porque en función a lo que yo creo de mí, del mundo, etcétera, en función a lo que yo creo voy a ver al mundo y al final de cuentas voy a hacer y a operar en función a lo que yo creo. Entonces, por ejemplo, hablando de resiliencia, si hablando de la pandemia, si yo creo que esto es el fin del mundo, no hay salida, bla, 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 así voy a ver el mundo y así lo voy a vivir y así van a ser mis conversaciones y eso es lo que voy a generar en mis equipos. Entonces, ¿cómo podemos tener y desarrollar sensibilidades, fortaleza emocional y sensibilidades para, en medio de la crisis más oscura? Y eso ya lo vimos también, ¿no? Con el tema de la logoterapia, ¿no? De Viktor Frankl, en campos de concentración donde se estaban muriendo todos, estaban muriendo sus amigos,
Él decidió creer, decidió tener fe, tener esperanza, se visualizó con su familia, ¿no? Y eso le dio los neuroquímicos, la energía y la fuerza para sobrevivir. Entonces, no es un tema trivial, es un tema central hoy en día en temas de resiliencia. Entonces, por ejemplo, si yo creo que algo es posible, primero, tengo que creer que algo es posible. Segundo, tengo que querer eso que es posible para mí, y tengo que ponerme sí a operar y actuar para generarlo, ¿sí? Yo creo que al final de cuentas estamos generando y gran parte es nuestro. Cuando hablo del lenguaje, Mariana, no solamente hablo de lo que estoy diciendo, ¿no? Del lenguaje hablado, hablo de la emocionalidad de las conversaciones, la emoción desde la que hablo, la emoción que genero en el otro y la corporalidad, todo el lenguaje no verbal, ¿no? Que es como todo esto es como el 93% de la conversación. Muchos de los entrenamientos que tengo en los líderes hoy en día es que empiecen a incorporar emocionalidad en sus conversaciones, a inspirar. Se requiere líderes inspiracionales, sobre todo para las nuevas generaciones que ya no están, no admiran o no quieren tener líderes que solo les den órdenes, sino modelos a seguir que los inspiren, que los desafíen, que los reten, que confíen en ellos, que les den libertad para aportar, ¿no? Toda esa creatividad que tienen. Gracias, Eduardo. Y quisiera retomar otro punto que estabas mencionando. ¿Cómo hacemos un reclamo efectivo? Porque probablemente yo tengo esta conversación interna conmigo. Claro. A partir de ahí yo genero conversaciones en este lenguaje que mencionas, y hay veces en las que no sabemos, culturalmente es mejor me lo quedo callado, o tal vez la otra persona se enoja, o no existe, ¿no? Ahí está grande el problema y preferimos no verlo, no existe, y así nos quedamos y no estamos propiciando estas conversaciones. ¿Cómo Claro. podríamos tener reclamos efectivos, Eduardo? Sí, pues hay como una estructura de lenguaje muy sencilla, Mariana. Imagínate que tú quedaste de enviarme algo, ¿no? Un reporte o lo que tú quieras. Entonces yo te llamo y te digo, oye, Mariana, quedaste de entregarme este reporte ayer a las 4 de la tarde, ¿es correcto? Entonces estoy esperando a que tú me digas que sí, o sea, quiero saber si realmente tú tienes claro que estabas comprometida. Yo guardo silencio y espero a que tú me digas, sí, Eduardo, tienes razón, quedé de enviártelo. La segunda pregunta que te hago, oye, y hasta donde yo sé, no me enviaste el reporte. Y guardo silencio, ¿no? Realmente estoy indagando en el reclamo, estoy indagando y lo estoy haciendo, digamos, desde una emocionalidad cordial, de respeto, no desde el enojo, la frustración, ¿no? Y supongamos que tú me dices, Mariana, tienes razón, no te lo mandé. Entonces yo puedo entrar a una conversación, decirle, oye, ¿tú sabes qué es lo que genera o qué es lo que pasa cuando tú haces promesas que no cumples? Te pregunto, ¿no? Entonces a lo mejor tú me dices, pues no, pues la verdad no tengo conciencia, o a lo mejor sí tienes conciencia, sigo indagando, pero vamos a pensar que no tienes conciencia de lo que pasa. Entonces le digo, mira, primero tenemos un tema como operativo, porque yo con ese reporte que tú me ibas a entregar ayer, tuve una junta de consejo y no pude presentar los resultados. Entonces estamos como impactando la parte operativa, ¿no? Pero también tenemos un problema de impacto en los resultados, ¿no? Porque no pudimos tomar una cierta decisión, pero también hay un impacto en la relación, que es para mí el más importante. Yo te digo, en la medida que tú no cumples los compromisos conmigo, yo ya empiezo a no tener confianza en ti, Mariana, empiezo a perder la confianza en ti, porque para mí la impecabilidad en el cumplimiento de los compromisos es un elemento muy importante, y si no vas a cumplir, pues para mí es muy importante que me avises a tiempo, ¿no? Para tomar Entonces, primero genero esa conciencia. Si veo que tú, por ejemplo, estás consciente de lo que te estoy diciendo, o sea, te queda claro decir, oye, ahora, ¿qué propones, Mariana, para que esto no vuelva a suceder? O sea, ¿qué propones, no? Te estoy empoderando y te estoy haciendo responsable para que seas tú la que propongas, en vez de yo decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Entonces yo te escucho tus propuestas, también te digo, oye, ¿qué necesitas de mí para poder cumplir con tus compromisos? ¿Qué hacemos para que esto no ocurra? ¿Qué podemos diseñar, etcétera? Y en esta conversación, que es una conversación que promueve la confianza,
y el recompromiso y genera nuevas prácticas y nuevos acuerdos, a lo mejor tú me vas a decir, oye Eduardo, te quiero pedir que estos reportes de este tipo me los pidas con una semana de anticipación, porque la verdad de un día para otro y era algo nuevo y se me complicó muchísimo, no encontré la información, lo que tú quieres, ¿no? Yo también te puedo decir, oye, si yo te pido algo y ves que no es fácil para ti, o sea, no puedes hacer un compromiso responsable, pues avísamelo para que establezcamos compromisos que sí se puedan cumplir, ¿no? O por ejemplo, cuando yo te pido algo, te voy a decir, oye, ¿sabes en dónde estás? ¿Conoces la información? ¿Sabes lo que estoy esperando? A lo mejor nunca has hecho este tipo de reporte, entonces te puedo mostrar un ejemplo, etcétera. O sea, como hablamos de cliente proveedor efectivo, ¿no? Cuando estamos haciendo esto, un cliente efectivo es alguien que hace peticiones muy claras, establece, te dice el por qué y el para qué te pide, lo que te pide, qué te está pidiendo, para cuándo, cuáles son como las condiciones de satisfacción, qué tiene que ocurrir para que se declare satisfecho, se hace cargo de sacar de la obviedad ciertos temas como, oye, sabes dónde está la información, tienes los recursos, tienes el tiempo, necesitas algo, etcétera, etcétera. Y lo hace desde esta emocionalidad, ¿no? Digamos, de compromiso. Entonces, cuando empezamos a instalar estas nuevas prácticas, generamos, bueno, en primer lugar, que se empiezan a hacer compromisos responsables, mucho más conciencia y aprendizaje y bienestar. He visto cambios organizacionales de empresas no tan grandes, porque digo, si son empresas de miles de personas, pero es una empresa como de 100 personas, en muy pocos meses, porque el director general hacía una serie de peticiones, pero no especificaba muchísimas cosas, no había claridad, etcétera. Luego hacía una serie de reclamos, como era una empresa inclusive familiar, de repente yo veía inclusive a la esposa llorando y todo en las reuniones, ¿no? O sea, era muy complicado. Pero era porque no tenía estas competencias conversacionales. Empezamos a instalar esto y cambió todo completamente el clima, el bienestar, la productividad incrementó, la satisfacción de los clientes, ya no había retrabajo, reprocesos, etc. Entonces, es un poco esta estructura lingüística en el reclamo. Al final, podemos cerrar con, oye, entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué nos llevamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Entonces, utilizamos los errores o los incumplimientos para generar aprendizaje, conciencia, nuevas prácticas y aprender a hacer compromisos que sí se cumplan. Hoy en día, en muchas organizaciones en las que he trabajado, algunos directores no aceptan que les digan que no o que les hagan contraofertas en términos de tiempo y forma, ¿no? De las peticiones que hacen y prefieren entonces que no les cumplan y luego no pasa nada y entramos en una cultura de permisividad a realmente decir, oye, no puedo hacer esto para mañana, pero me comprometo a entregártelo en tal día, etcétera. Entonces, y eso también tiene que ver con la libertad y la dignidad, Mariana, porque si yo me veo obligado a hacer compromisos que no puedo hacer o que no tengo la capacidad o el tiempo o que van a implicar y se vuelve el modus operandi, yo creo que entiendo que a veces pasa eso, pero ya es el modus operandi, pues no está afectando mi libertad, mi dignidad y termina afectando mi salud y mi bienestar. Yo creo que es instalar esta inteligencia conversacional, estas competencias conversacionales, impacta grandemente la confianza, la productividad, la innovación, el bienestar, el clima laboral. Para mí es como la llave de muchas cosas. Me encanta lo que dices porque también abordamos los valores al individuo, a la persona, el bienestar, el cuidado del otro, ¿no? El comprender que esto también nos afecta a cada uno de nosotros. Y Eduardo, para concluir, 5 consejos, tips, puntos clave que podríamos utilizar nosotros para tener conversaciones inteligentes. ¿Qué es lo que debemos considerar o contemplar hoy? Pues uno, empezar a conversar sobre lo que me importa, lo que quiero cuidar, lo que realmente es relevante, ¿no? Viendo esta analogía de los 4 albañiles, empezar a conversar sobre la catedral o el espacio, ¿no? Empezar a conversar en todas tus conversaciones o en las que consideres relevantes, conversar del por qué y el para qué, ¿no? ¿Por qué pido esto? ¿Para qué lo pido? ¿Qué quiero cuidar? ¿Qué me importa? Etcétera. Empezar a conversar de cómo conversamos, ¿no? Y un tip es modifica y cambia, empieza a generar un balance entre lo que dices
empezar a agregar preguntas. Es decir, un balance entre decir e indagar. Yo he visto resultados extraordinarios en equipos en donde empezaron, el líder del equipo, en vez de empezar a dar órdenes y decir lo que cada quien tenía que hacer, etcétera, etcétera, empezó a preguntar: chicos, ¿ustedes qué proponen? ¿Qué piensan? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Por qué? Los quiero escuchar. La gente, cuando se siente escuchada, se siente importante, tomada en cuenta, genera estos neuroquímicos de los que hemos hablado, y se empieza a generar momentum, ¿no? El tema de, por ejemplo, trabajar, eso lleva un poco más de tiempo. En la gestión emocional es súper importante, la fortaleza emocional, ser sensible a los estados emocionales de los demás, y literalmente hacer check-ins, ¿no? Cuando hay una reunión presencial o por Zoom o por como lo estén haciendo, es decir, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se encuentran? Cuéntenos. Promover la gratitud. Me parece un tema muy importante en las reuniones que tenemos. Les decimos: oye, empieza a preguntar de qué puedes dar gracias, por ejemplo, en esta semana, en este mes. Entonces, promover la gratitud, esto genera estos neuroquímicos para el bienestar. El hacer peticiones y ofertas especificando claramente lo que esperas, ¿no? Que espero claramente, que no quede la imaginación del otro. Se llaman condiciones de satisfacción. ¿Qué tiene que pasar para que te declares satisfecho? Incluir lo que llamamos la historia de relevancia, que es en tu petición decirles el por qué y el para qué le pides lo que le estás pidiendo, ¿sí? El establecer tiempos, negociar tiempos que se puedan cumplir, tiempos para hacer compromisos responsables, la emocionalidad en las peticiones, el tema de cuidar la oportunidad de hacer las peticiones, la emocionalidad y la oportunidad, y el sacar del contexto de obviedad que decimos elementos que para asegurarnos, validar la escucha. Por ejemplo, muchos de los directivos con los que trabajo dan órdenes o dicen lo que quieren, pero nunca validan. Decir: oye, ¿me puedes ayudar a entender qué fue lo que escuchaste? ¿Qué fue lo que comprendiste o entendiste de lo que te dije o lo que te pedí? Y viceversa. Déjame decirte que estoy escuchando que me estás diciendo, para ver si estamos en la misma página. Yo creo que eso es importante, dar feedback. Feedback continuo, feedback constructivo, permanente, y dar reconocimiento permanente. Cada vez que veas que tu equipo, que tu colaborador, tú mismo, ¿no? Que estás haciendo algo que es como que va más allá de lo que deberías estar haciendo, ¿no? Una cosa, reconócelo. La gente, somos seres que necesitamos reconocimiento, literalmente. Entonces, la celebración, celebrar. Son conversaciones, celebrar logros. No es como que ya lo logramos y lo que sigue. Yo creo que es muy importante porque es gasolina al sistema. Y buscar encontrar sentido. Creo que hay una crisis de sentido. Entonces, cuando hablamos de lo que queremos lograr, de lo que nos importa, trabajar en el propósito de tu equipo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál realmente es no de la organización? ¿Cuál es el propósito? Es una conversación que se llama la conversación constitutiva de los equipos de trabajo. Hay como 13 conversaciones de los equipos efectivos, pero la primera es constituirse en un equipo. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de este equipo? Y el propósito en función de servir a los demás, ¿no? No solo de ingresos, utilidades y resultados. Esos son como KPIs, ¿no? ¿Cuál es este propósito trascendente que nos va a inspirar? Como el tema de la catedral. O sea, ¿para qué estamos aquí? Pues yo diría eso en términos generales, María. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por habernos compartido toda esta información, pero sobre todo llevarnos a la reflexión. ¿Algún mensaje final que nos quisieras dar? Pues sí, digamos, resumiendo, cambia tus conversaciones y cambiarás tu vida, cambiarás tus relaciones, tus resultados. Y está como muy pendiente de qué conversaciones estoy teniendo conmigo. Son conversaciones que me empoderan, son conversaciones tóxicas. Cuando vivo en el futuro, y si son conversaciones negativas, voy a vivir en ansiedad. Cuando vivo, tengo en el pasado y son conversaciones también negativas, voy a vivir en depresión, etcétera. Entonces, la calidad de tus conversaciones van a determinar la calidad de tu vida, de tus resultados.
el bienestar, la confianza, la innovación, la productividad, todo ocurre en conversaciones. Entonces empezar a mirar eso, a mirar qué tan efectiva o efectivo estás siendo en tus conversaciones. Algo que de repente me parece que soy como un doctor de estos forenses que hago autopsias conversacionales. Entonces, cuando llego a los equipos, a las organizaciones o en coaching ejecutivo, digo, vamos a analizar la conversación, ¿no? Entonces, vamos haciendo como de reversa, y aquí pasó, y quién conversó con quién, cuando hay como un problema, ¿no? Llegamos, wow, aquí es donde está la conversación que no se dio de forma efectiva, no se dio a tiempo, etcétera. Entonces, yo digo que el 90% de los problemas, no sé si más, literal, tienen que ver con no tener estas conversaciones y estas competencias conversacionales, esta inteligencia conversacional. Entonces, y las conversaciones que tengo conmigo, las conversaciones que tengo con los demás, y para las personas que sean, digamos, creyentes, en mi caso yo soy creyente, las conversaciones que tengo con él, las conversaciones que tengo con él, para mí son fundamentales en mi vida. Así es que puede ser con la vida, el universo, con lo que tú quieras, ¿no? Contigo mismo, con lo sagrado, con los demás. Así es que es algo poderosísimo, importantísimo. A veces parece mágico o milagroso. Gracias, muchísimas gracias, Mariana. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por ese mensaje final, y precisamente si decía que ya nos llevábamos la reflexión, hoy también, ¿no? Nos invitas a cuestionar, a preguntarnos, a escuchar mis propias conversaciones, a escuchar las conversaciones que tengo con los demás desde una postura distinta. Muchísimas gracias, Eduardo, porque esto va mucho más allá de lograr resultados organizacionales, es ver a la persona desde un bienestar integral, es crear equipos comprometidos hacia algo que trasciende. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión de Conexión Digital. Nos vemos en Facebook de la Universidad de las Américas Puebla, TVUT Lab, nos encontramos en YouTube y en Spotify, y nos vemos la próxima sesión. Bye.